Reciban todos ustedes un cordial saludo, sean bienvenidos en esta nueva oportunidad para seguir con nuestras catequesis, en donde estamos terminando nuestra primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a tener la oportunidad de estudiar, de repasar y de aprender en ese artículo del credo cuando afirmamos creo en la resurrección de los muertos. Y vamos a descubrir qué quiere decir eso de creer en la resurrección de los muertos. Y tenemos que partir diciendo que proclamamos nosotros, los cristianos, la resurrección de los muertos al final de los tiempos y en la vida eterna. Nosotros, cristianos, creemos en la resurrección, pero también esperamos que nuestro cuerpo sea glorificado. Y vamos a dejarnos iluminar por diferentes textos bíblicos para que desde la Sagrada Escritura, desde la Palabra de Dios, nosotros podamos comprender cómo será nuestra resurrección, qué esperamos nosotros, cómo sucederá. Y vamos a empezar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 39. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 39, que nos dice: Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que quien vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Vemos cómo en el Evangelio de Juan se nos introduce a ese deseo que tiene el Padre y el Hijo, que ninguno se pierda. El Hijo, como buen pastor, quiere cuidar a cada uno de sus hijos, para que donde Él esté, estén también todos aquellos que creen en Él. Y lo más importante es que el Señor quiere regalarnos vida eterna, y por eso nos va a resucitar en el último día. Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, nos dice, Romanos capítulo 8, versículo 11, y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Es el Espíritu que resucitó al Hijo quien nos va a resucitar a nosotros también. Pero para ello nos pide el Señor tener fe, una fe sólida, una fe constante, una fe en Jesucristo, muerto para el perdón de los pecados, pero resucitado para regalarnos la vida eterna. Vamos ahora a la carta a los tesalonicenses. Vamos a buscar la carta a los tesalonicenses, la primera carta, en el capítulo 4, versículo 14, que nos dice: Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios se llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Es que tenemos que creer en la resurrección de Jesús para que nosotros también resucitemos con Él. Es imposible nosotros aspirar, esperar nuestra resurrección cuando somos incrédulos o no tenemos fe o cuestionamos o dudamos o nos preguntamos acerca de la resurrección de Cristo.
Para nosotros poder resucitar, tenemos que creer como una verdad en fe que Cristo también ha resucitado, que Cristo ha sido devuelto a la vida, que el Espíritu del Padre lo ha levantado, como también seremos levantados todos nosotros. Vamos a buscar ahora en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 14, que nos dice: y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. Es que Dios tiene todo el poder para resucitar al Hijo, pero también para resucitarnos a nosotros. No dudar nunca del poder que tiene Dios sobre la muerte, la cual ha sido vencida en la cruz. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 14, nos dice: sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará ante Él junto con vosotros. Una vez más se nos menciona el poder que tiene el Espíritu Santo para levantarnos de la muerte, para libertarnos del sepulcro. Cuando nosotros nos referimos al término carne, cuando decimos creo en la resurrección de la carne, estamos designando la debilidad, la mortalidad del ser humano. El ser humano que es creado, pero este ser humano que es frágil, que es débil, que es una criatura mortal. La resurrección de la carne significa que no solo habrá alma inmortal, sino cuerpo inmortal. Nosotros, como una unidad, resucitaremos con el alma inmortal, pero también con un cuerpo inmortal. Vemos cómo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 11, Pablo nos dice: y así el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Es que nosotros volveremos a una vida nueva, la vida que nos regala el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos hace inmortales. Ese Espíritu lo hemos recibido el día de nuestro bautismo. Lo hemos recibido el día de nuestra confirmación, en donde a través de la unción se nos ha dado en plenitud la gracia del Espíritu. Ese es el Espíritu el que nos hace inmortales. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella. Esto nos lo dice Tertuliano. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella. Aprender a esperar y aprender a contemplar la muerte no como el final, sino como el triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. Cristo ha triunfado, Cristo ha vencido la muerte, Cristo nos ha regalado la vida eterna con su resurrección. Vamos a tener la oportunidad de compartir dos momentos. Primero, la resurrección de Cristo y la nuestra. Y en un segundo momento, morir en Cristo Jesús. En el primer momento vamos a descubrir
que la revelación de Dios ha sido una revelación progresiva de la resurrección. La esperanza de la resurrección corporal de los muertos se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en un Dios creador del hombre, el hombre en su totalidad, alma y cuerpo. No podemos nosotros hablar de resurrección sin antes hablar de fe. Es importante para nosotros esperar la resurrección tener fe. Fe en Cristo Jesús. Fe en la vida eterna. Fe en las promesas del Señor. Dios mantiene su fidelidad. Esa fidelidad en la alianza que hizo con Abraham y que hizo con su descendencia. Mantiene Dios siempre su fidelidad a sus palabras, a sus promesas, a ese proyecto de salvación. Por eso nuestra vida, nuestra unión a Cristo no termina con la muerte. Y nuestra relación de Cristo no es vacía. Nuestra relación con Cristo es llena de vida, es llena de esperanza. Él cumple su palabra, cumple su promesa. Él quiere que todos estemos con Él, que todos formemos un solo pueblo, un solo rebaño, en torno a un solo pastor. Y eso llegará a cumplirse cuando todos resucitemos y disfrutemos de la vida eterna. Vamos ahora a tener la oportunidad de leer algunos textos de la Sagrada Escritura que nos hablan acerca de la resurrección de los muertos. El segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 7, versículo 9, que nos dice: al llegar a su último suspiro, dijo: tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Segunda de Macabeos 7:9. Tú, criminal, que nos privas de la vida presente, pero el Rey del mundo, Dios, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Más adelante, en el mismo capítulo 7, versículo 14, nos dice: cerca ya del final, decía así: es preferible morir a manos de hombres con la esperanza de que Dios otorga de ser resucitados de nuevos por Él. Para ti, en cambio, no habrá resurrección a la vida eterna. Miren cómo es de importante nosotros tener fe y saber que nuestra vida está en las manos de Dios. Qué triste vivir sabiendo de que en el momento de la muerte termina todo, termina la esperanza, termina la vida. Entonces, ¿en dónde proyectamos nosotros el esfuerzo, la entrega, todo lo que en vida hemos hecho? Es que nosotros creer en la resurrección es creer siempre en la vida, en poder dar frutos abundantes de lo que hemos sembrado en esta tierra. El mismo capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos, en el versículo 29 nos dice: no temas a este verdugo, antes bien, mostrándote digno de tus hermanos, acepta la muerte, para que vuelva yo a encontrarte con tus hermanos en la misericordia.
Y es que después de la muerte tenemos ese encuentro de hermanos, ese encuentro de familia, ese encuentro de hijos de Dios. Con la muerte no termina todo. Vamos ahora a irnos hasta el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 23. En el versículo 6, que nos dice: Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, gritó en medio del Sanedrín: Hermanos, yo soy fariseo, discípulo de fariseo, y me juzgan porque tengo esperanza en la resurrección de los muertos. Miren cómo Pablo, luego de su propia conversión, también se confronta con aquellos con los que compartía su propia experiencia de fe, con aquellos que compartía las leyes, las normas. Pablo, ahora, al ser cristiano, defiende la resurrección, habla de la vida eterna. Los saduceos, los fariseos, no creen en la resurrección. Todo termina con la muerte, cuando Pablo experimenta la presencia del Dios vivo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 24, nos dice: Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El mismo Jesús afirma ser la resurrección. Luego, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículo 24, nos dice: Jesús le contestó: ¿no crees que estáis en un error? Precisamente por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Y acerca de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés en lo de la zarza? Cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. E estáis en un gran error. Como el mismo evangelista nos muestra la catequesis o la formación o la enseñanza que le da Jesús a los saduceos, aquellos que se cierran a creer en la resurrección. Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia presencia. Una vez más, para nosotros hablar de resurrección, tenemos que hablar de fe. No podemos hablar de resurrección sin fe. El Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 25, nos dice: Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, no vivirá. Y todo el que cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Es la respuesta de Jesús a Marta, la hermana de Lázaro. El mismo Juan, en el Evangelio, en el capítulo 5, versículo 24, nos dice: en verdad les digo,
El que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna, y no incurre en juicio, pues ha pasado de la muerte a la vida. En verdad les digo, que llega la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Luego, en el capítulo 6, versículo 40 nos dice: esta es la voluntad de mi Padre, que quien vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Luego más en el capítulo 2 del mismo Evangelio, el Señor nos va a hablar en el versículo 19. Jesús le respondió: destruid este templo, y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos le contestaron: 46 años se han tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de esto que había dicho, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había pronunciado. Es que Jesús descubre que la resurrección se da en el templo de su santuario, en su propio cuerpo. Luego, el Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versículo 34 nos va a decir: y se burlaban de él, le escupirán, le azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Jesús anunciaba que él iba a sufrir, que él iba a ser azotado, que él iba a ser rechazado, que lo iban a crucificar, pero que a los 3 días iba a levantarse triunfante, venciendo la muerte. El Evangelio de Mateo también nos habla en el capítulo 12, versículo 39, y nos dice: mas él le respondió: generación malvada y adúltera, pide un signo, pero no se le dará otro signo que el del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. El signo de Jonás, signo de la resurrección en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Marcos, Jesús anuncia la resurrección antes padeciendo la muerte. Y en el Evangelio de Juan nos habla del templo que será destruido como él mismo será destruido. Ser testigos de la resurrección de Cristo es ser testigos de la resurrección. Es lo que los profetas, los discípulos, los apóstoles anunciaban y proclamaban. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 22. Desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado entre nosotros al cielo, sea con nosotros testigos de su resurrección. Desde el principio, la fe cristiana cree en la resurrección y ha encontrado en ella incomprensiones, pero también oposiciones. Y vemos cómo los hechos de los apóstoles tuvieron que afrontar todas esas incomprensiones, oposiciones en contra de la resurrección. El libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, versículo 32. Al oír que mencionaban la resurrección de los muertos, algunos se burlaban de él y otros dijeron: sobre esto ya te oiremos otra vez. Entonces Pablo los dejó allí y se marchó, pero algunas personas se adherieron a él
y creyeron, entre ellos Dionisio Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros junto con ellos. Algunos creen, otros no creen, en lo que por fe afirmamos que Jesucristo ha resucitado. También Pablo, en su visita a Corinto, tuvo que afrontar las contrariedades, las oposiciones, y nos lo narra la carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo 12. Ahora bien, si predicamos que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, y vana también sería vuestra fe. Toda nuestra fe está basada en la resurrección de Cristo. Y Pablo mismo lo afirma: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, vacía sería toda ella. ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Qué nos dice el catecismo? ¿Qué nos dice la Iglesia? ¿Cómo resucitan los muertos? En la muerte existe una separación del alma y del cuerpo. El cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en esa espera de reunirse en su cuerpo glorioso. Dios, en su omnipotencia, derrotó definitivamente la muerte en nuestro cuerpo. La vida incorruptible la unió a nuestra alma por la resurrección de Jesús. Cuando nosotros partamos de este mundo a la casa del Padre, la muerte nos permite descubrir una separación entre el cuerpo y el alma. Pero el cuerpo, sufriendo esa corrupción, el alma goza del encuentro con Dios hasta que tenga esa oportunidad de reencontrarse con el cuerpo. Ya no el cuerpo corrupto por el pecado, por la debilidad y la fragilidad, sino con un cuerpo glorioso. Entonces hablaremos de esa unidad, de ese reencuentro de alma y cuerpo, llegando al cielo el hombre entero, en alma y en cuerpo. ¿Quién resucitará? Y vamos nosotros a responder esa pregunta basándonos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. ¿Quién resucitará? Y el Evangelio de Lucas nos dice en el capítulo 24, versículo 39. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, palpadme y pensad que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. El cuerpo no volverá a la vida terrenal. El ser humano no volverá a su vida terrena. Este cuerpo será transfigurado en un cuerpo glorioso, en un cuerpo espiritual. Como el mismo Jesús nos dice, el que resucita muestra sus manos, muestra sus pies. Y le dice a los apóstoles, soy yo, tóquenme, pálpenme, siéntanme. No es el cuerpo terrenal
no es el cuerpo mortal, pero es el cuerpo espiritual, es el cuerpo glorioso. ¿Cómo ocurrirá la resurrección? Sobrepasa nuestra imaginación, sobrepasa nuestro entendimiento. Solamente es accesible por la fe y solo se entiende por la fe. ¿Cuándo será esa resurrección? Y vamos a responder a ese cuándo desde el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículo 32. Jesús le respondió: en verdad les digo, que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús: yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí nunca tendrá sed. Pero yo les he dicho: me habéis visto y no creéis. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no le echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que quien vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. En el último día será esa resurrección. La resurrección de los muertos se asocia a la parusía de Cristo, a la segunda venida del Señor. Hablemos ahora, resucitados con Cristo, y vamos a descubrir cómo Pablo nos ilumina a través de sus cartas. Vamos a buscar la carta a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 12, que nos dice: al ser sepultados con Él por el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la fuerza de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Al ser sepultados con Cristo por el bautismo, la fe en Él nos va a resucitar. Luego, en el capítulo 3, versículo 1 nos dice: así pues, así habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de allá arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y luego en el versículo 4 nos dice: cuando Cristo aparezca, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con Él. Y en el capítulo 3, versículo 3 nos dice: porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Luego, la carta a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 20 nos dice: pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo, donde esperamos al Señor, al Cristo, al resucitado, al Hijo. Vamos ahora a pasar a un segundo momento. Hablemos de morir en Cristo Jesús. Y dejémonos iluminar por la carta a los Filipenses en el capítulo 23. Me siento apremiado por ambos extremos. Por un lado, desearía partir
y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor, mas por otro, quedarme en el cuerpo es más necesario para vosotros. Pablo quiere partir a tener ese encuentro definitivo con Cristo, pero Pablo también quiere quedarse con la comunidad para seguir mostrando ese amor de Cristo. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 8, nos dice: estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Es que Pablo entiende que la muerte es una ganancia, la muerte no es una pérdida. Hablemos ahora de la muerte. Frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. En su sentido, la muerte corporal es algo natural, pero por la fe sabemos que realmente es el salario del pecado. Nos lo dice la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23. El salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna, unidos a Cristo Jesús nuestro Señor. Para los que mueren en la gracia de Cristo, participan de la muerte del Señor. Morir en la gracia de Dios es participar de la muerte del Señor. La muerte es el final de la vida terrenal. La vida medida por el tiempo. Nuestra vida está medida por el cambio. En ella crecemos, envejecemos y al final aparece la muerte. Contamos con que la muerte nos regala un tiempo limitado, un tiempo que se agota. Esa es la condición natural del ser humano: nacer, crecer, morir. Pero también vemos la muerte como una consecuencia del pecado. El libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 17, nos narra: pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieras de él, morirás sin remedio. Luego en el capítulo 3, versículo 3 nos dice: mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. La muerte es consecuencia del pecado, de la desobediencia. La carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, nos dice: por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, puesto que todos pecaron. Tanto la tradición como el magisterio en la Iglesia nos han enseñado que la muerte entró al mundo a causa del pecado. Y también nos lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 26. Y el último enemigo en ser destruido será la muerte. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Pero también tenemos esperanza, porque la muerte en Cristo fue transformada. Jesús también sufrió la muerte. Jesús también sufrió en la condición humana, experimentó Él lo que significa la muerte, el descenso al lugar de los muertos, pero Cristo mismo la quiso asumir como un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. En la carta a los Romanos, en el capítulo
5 se nos cuenta. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 19. En efecto, así como por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno todos serán constituidos justos. La ley en definitiva intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así lo mismo que el pecado reinó para traer muerte, así la gracia reinará en virtud de la justicia para procurarnos vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo transformó lo que era la muerte en una desgracia. Él mismo la transformó en una gracia especial, en donde todos somos reconciliados con Dios y participamos de la vida eterna. Es que gracias a Cristo la muerte tiene un sentido positivo. Y vamos a descubrir cuál es ese sentido positivo que nos regala la muerte. Romanos 6, 1, 2. ¿Qué diremos pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Nosotros ya hemos muerto al pecado. ¿Cómo vamos a seguir entonces viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos incorporados a su muerte? Por medio del bautismo, fuimos pues sepultados en él en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, la portentosa actuación del Padre, así también nosotros vivamos la vida nueva. Luego, la carta de San Pablo a los Filipenses nos dice, en el capítulo 1, versículo 21, pues para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Y luego en el versículo 23 nos va a decir, luego en el versículo 23 nos dice, me siento apremiado por ambos extremos. Por un lado, desearía partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Luego, Pablo nos afirma que la muerte no es una pérdida, la muerte es una ganancia. Y luego la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, nos dice, y del mismo modo que las personas están destinadas a morir una sola vez, para luego ser juzgadas, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, a los que esperan para su salvación. Para nosotros los cristianos católicos no hay reencarnación después de la muerte. Sí hay resurrección. Volvemos a la vida en Cristo Jesús. Y terminemos con un poema, un cántico que hace San Francisco de Asís. Y por la hermana muerte, loado mi Señor. Ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. La muerte para nosotros no es el final. La muerte para nosotros es el encuentro definitivo con Dios. Es el cumplimiento de las promesas de un Dios que está vivo, que ha vencido a la muerte y que nos quiere regalar la vida eterna. Agradecemos a todos ustedes que nos han acompañado
en este encuentro de formación. En el próximo encuentro tendremos la oportunidad de adentrarnos en esa última parte del credo, al afirmar: creo en la vida eterna. Allí tendremos la oportunidad de hablar en el juicio particular, hablar del cielo, hablar del purgatorio, hablar del infierno, hablar del juicio final y de la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Continuemos en fe, siguiendo esta formación y aprendiendo a madurar y a crecer en ese sentido de fe hacia el encuentro personal con la persona de Jesús, muerto pero resucitado para la gloria del Padre. Que el Señor los bendiga y la Virgen los acompañe.